gran invitado. Es un señor que ustedes lo han visto desde las 4 de la mañana durante las últimas 3 semanas y ahora está acá con nosotros para preguntarle cómo ha sido todo ese tiempo. Es el embajador Alan Wagner, nuestro agente en la Corte de La Haya. Embajador, muchas gracias por venir. Augusto, encantado de estar contigo y a través tuyo con todos los televidentes de ATV. Estoy realmente muy contento de estar en Lima, además, porque he llegado anoche y, en fin, todavía con un poco de jet lag, o sea que espero que eso no se note demasiado en la entrevista. Ahora, bueno, vamos a ver, pero en todo caso, debe sentir, yo no sé, pero yo siento que como pocas veces ha generado la presentación de ustedes, usted como el agente ante la Corte y todo el equipo, una sensación de orgullo, de hacer las cosas bien hechas, bien planteadas. Yo no sé cuál sea el fallo, pero hay la sensación de que hicimos nuestro mejor esfuerzo para presentar las cosas en el argumento peruano. ¿Siente usted esa satisfacción y eso, además con la gente, lo que le conversa, lo que le dice? Sí, efectivamente, yo creo que esa satisfacción la sentimos en el sentido que han sido 5 años de trabajo muy intenso, con un equipo grande, de gran calidad, además, calidad profesional, calidad personal, calidad de entrega, ¿no? Y sí creemos haber dado nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Y haber presentado lo mejor que hemos podido la posición peruana. En fin, esa satisfacción pues, del deber cumplido, ¿no? Ahora, claro, el resultado lo vamos a ver dentro de 6 meses. Claro, ¿no? pero sí. A ver, luego quiero entrar a cómo se conformó el equipo en todas las partes, ¿no? Pero yo quería preguntarle, cuando usted entró al servicio diplomático y era joven, no sé, hay como en profesiones, todos aspiran a, no sé, Paolo Guerrero debe aspirar a que podía jugar una final y meter el gol y con el cual triunfaba. No sé, un periodista sueña con la gran denuncia que cambia el giro de la historia. Un diplomático sueña con ese momento en el cual le toca defender los límites del país en la gran corte internacional. En realidad no, porque el Perú no ha sido concurrente a la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Fuera del caso del asilo de la Torre, el Perú no había tenido experiencia de participación en la Corte, pero sí tenemos sueños, ¿no? Cuando yo ingresé al servicio, mi objetivo profesional era ser representante de Naciones Unidas, ¿no? No llegué a serlo, ¿no? Estuve en muchas asambleas de Naciones Unidas, pero como canciller, ¿no? Claro. Entonces, pero, en fin... ¿Por qué? Porque es el gran concierto multilateral donde se juegan todos los intereses y entran todos los temas, están en la mesa. Sí, bueno, a mí la diplomacia multilateral siempre me ha atraído mucho, y claro, Naciones Unidas es el lugar pues donde todas las fuerzas del mundo se congregan, ¿no? Y en Tragatayar, por ejemplo, ser representante del Perú en el Consejo de Seguridad, ¿no? Debe ser una experiencia extraordinaria. Bueno, pero en fin, la vida me ha deparado otras satisfacciones profesionales. Le ha deparado esta. ¿Cuándo recibió el encargo y cómo comenzó a organizarse en ese momento? Bueno, esto fue... Yo quería proponerle, si le parece, las últimas 3 semanas los peruanos nos hemos pasado entre mapas, tratados y pactos y ya estamos, siento yo, un poco hasta acá del tema y más bien quería entrar en el proceso de cómo organizó el equipo, cómo planteó las cosas, los momentos complejos, difíciles. ¿Lo nombraron cuándo y cómo dijo, cómo me tengo que organizar? Bueno, este equipo se organiza bastante antes de la presentación de la demanda, que es cuando yo ingreso, ¿no? En la época en que Manuel Rodríguez era canciller... De Toledo. De Toledo. Yo acababa de ser canciller también de Toledo. Allí ya iniciamos algunas acciones. Con Manuel es que se empieza a tomar contacto con algunos abogados internacionales, ¿no? Esos contactos son continuados por José Lo García Belaúnde, ya bajo el gobierno de Alan García, obviamente. Y poco a poco ahí se va conformando, José Lo es el que va conformando este primer equipo de 3 abogados internacionales. ¿Pelet entra ahí? Entra ahí, así es. Es decir, ¿él fue el que escogieron primero, antes que todos? Así es, ese fue el primero y además, como tú sabes, él tiene un poco la función de coordinador del equipo de abogados internacionales, ¿no? Entonces, ¿y por qué lo escogieron a él? Porque sin duda es una estrella, ¿no? O sea, los abogados
que litigan ante la Corte, ¿no? Tienen una especialidad que no la tienen otros abogados. Claro. O sea, litigar en la Corte Internacional de Justicia es algo realmente muy especial, ¿no? Que es una mezcla de estratega jurídico con artista. Sí, hay que tener cierta capacidad histriónica, pero al mismo tiempo hay que conocer al detalle todo lo que es la jurisprudencia de la Corte, pero además jurisprudencia de otros organismos, tribunales arbitrales, etcétera. O sea, se requiere ser un experto en derecho internacional, ¿no? Pero ser además un experto en litigar en la Corte. Y Pelé lo era. Y cómo, claro, y Pelé es, digamos, dentro de los abogados que litigan en la Corte, yo diría tal vez hoy la estrella, ¿no? El canciller Roncayolo estuvo el viernes pasado y me contó que él estuvo ahí en los primeros días, que cuando iba a hablar Pelé se sentía que todos se acomodaban en las sillas como diciendo, vamos a ver cómo juega este. Así es. Alain, que es mi tocayo, pues, ¿no? Claro. Es brillante, conoce a fondo los temas, además conoce mucho de limitación marítima. Pelé ha trabajado en más de 30 casos en la Corte, ¿no? Y con un alto nivel de éxito, además. Con efectiva... sí, por supuesto. Él estuvo ¿no? en el equipo de Nicaragua, ¿no? Él estuvo en el equipo de Nicaragua, sí, exactamente. Y varios del equipo de Chile estuvieron en el de Colombia. Sí, pero... Y uno nuestro también estuvo en el de Colombia. Sí, pero él ganó porque él llevaba el tema territorial, o sea, el de las islas, ¿no? Que finalmente le fueron asignadas a Colombia. Pero sí, es una gente realmente muy especial. Son grandes profesores, además, son profesores universitarios, es gente con una cultura muy grande y con personalidades muy fuertes también, ¿no? Entonces, tratar con ellos es algo realmente interesante, yo diría es un desafío, ¿no? Si en algo me precio yo durante el trabajo que he hecho, ha sido el poder coordinar un equipo de gente de ese nivel, tanto de los extranjeros pero como de los peruanos. De los peruanos, ¿no es cierto? Que además no es fácil juntar a cancilleres, habían 5 en la mesa, que no es sencillo, ¿no? Porque hay más egos, diferentes épocas, diferentes gobiernos, pero se veía que todos estaban remando en la misma dirección. Exactamente, yo creo que eso ha sido justamente lo bonito, lo importante y todos conscientes de que esta es una oportunidad histórica para el Perú, ¿no? Además es, si Dios quiere, pues ya el último tema limítrofe que tenemos. En este caso, ya, felizmente no es terrestre, sino más bien es marítimo, ¿no? Y entonces realmente el ser partícipe de esto ha sido un honor, ha sido un privilegio, ¿no? Sin duda. Vamos a ir a una breve pausa y cuando volvamos quiero preguntarle cómo fue que se armó ¿Cuándo sintió, en qué momento sintió que ya tenía cuajada la idea y ya hay que entrar en los detalles para decir, vamos ya ahora a la cancha? Muy bien. Vamos a una breve pausa, o todavía tengo unos minutos más. Tengo unos minutos más. ¿Cuándo fue que sintió eso? Que Mira, que ya tenía todo cuajado, armado, empaquetado para decir, ya vamos, ahora sí. Primero, yo diría... ¿Cuándo se toma la decisión de presentar la demanda ante la Corte? ¿No? Esa decisión la toma el presidente García. Correcto. Con José Lo García Belaúnde como canciller, antes que yo fuera convocado del equipo. En ese momento yo era ministro de Defensa, ¿no? ¿Te acordarás? Claro, claro. Entonces, integraba el gabinete, pero lo integraba en la cartera de Defensa. Y yo diría que lo que precipita la presentación de la decisión de presentar la demanda es la aprobación en Chile de la ley Arica Parinacota. Correcto. ¿No? ¿Por qué? Porque empujaban el límite a donde no debía. Claro, porque insertaron, parece a último momento, un artículo en que decían que esa nueva región que se creaba limitaba al norte, ¿no? Con el hito número 1, ¿no? Que era el lugar más norte de Chile pegado al Perú, lo cual obviamente cambiaba los términos del Tratado de 1929. Eso, si recordarás, provocó aquí eso por un lado. Y fue también la decisión de Ollanta-Humala de ir a la frontera como candidato a hacer una marcha. Eso fue parte. Y sospecho que el gobierno dice en ese momento, mira, mejor el tema lo llevamos a La Haya y lo sacamos de acá. Exactamente.
O sea, llegó un momento en que se creó una tirantez, ¿no? Un incordio en las relaciones y el presidente García, deseoso de mantener buenas relaciones con Chile, ¿no? Decide que era preferible presentar este caso ante la Corte de la Haya como mecanismo para la solución pacífica de controversias. Para eso ha sido creada la Corte, ¿no? Y entonces de ahí surge la idea de las cuerdas separadas, ¿no? Hay ciertas personas que consideran que no es una expresión adecuada, lo que fuere, pero ese era el concepto, era ese. O sea, vamos a llevar esto a la Corte y entre tanto sigamos desarrollando las relaciones con Chile, ¿no? De la mejor manera posible. Y eso funcionó. Vamos a ir a una breve pausa y venimos es. para desarrollar cómo se fue manejando la